Hola, soy el Dr. Todd Grande. Hoy actualizaré el caso de Sherry Papini. Ella es el tema de un documental titulado Sherry Papini atrapada en la mentira. Primero, examinaré el contexto de este caso, pasaré a la cronología del crimen, un resumen del documental. Luego ofreceré mi análisis. Sherry Louise Papini nació el 11 de junio de 1982 y vivió en Redding, California. Cuando tenía 16 años, huyó de casa. En algún momento debe haber regresado, porque en el año 2000 su padre contactó a la policía y dijo que Sherry había robado en su residencia. En septiembre de 2003, la acusó de hacer retiros no autorizados de su cuenta bancaria. 3 meses después, la madre de Sherry la acusó de intentar hacerse daño a sí misma e intentar culpar de las lesiones a ella. Sherry se casó con David Dreyfus en 2006. Se divorciaron 2 años después. En octubre de 2009 se casó con Kate Papini. Luego tuvieron 2 hijos. Sherry y Keith vivían en el área de Mountain Gate, en el condado de Shasta, cerca de Redding, California. Vivía en el campo. Desde diciembre de 2015, Sherry Papini comenzó a tener conversaciones con un exnovio llamado James Reyes. Usaron teléfonos móviles prepagados para ocultar su aventura. Ahora pasamos a la cronología del crimen. El 2 de noviembre de 2016, el esposo de Sherry, Keith, contactó a la policía a las 5:50 p.m. diciendo que no podía encontrarla. Encontró su teléfono a cerca de 1 milla de la casa familiar. Estaba en el suelo. Sus auriculares, con mechones de cabello, estaban enrollados sobre el teléfono. Esto es lo que la policía halló durante su investigación. Un testigo había visto a Sherry corriendo en Sunrise Drive entre las 10 de la mañana. A las 12 del mediodía, las cuentas financieras de Sherry no habían sido accedidas. Su bolso y joyas estaban contabilizados. Las autoridades invirtieron considerables recursos buscando a Sherry sin éxito alguno. El 24 de noviembre de 2016, 22 días después de que Sherry desapareciera, la patrulla de carreteras de California respondió a varias llamadas al 911 alrededor de las 4:30 a.m., informando que una mujer estaba parada o corriendo en la Interestatal 5. La policía llegó a la escena y encontró a Sherry Papini. Llevaba una cadena en la cintura conectada a uno de sus brazos. Su otra muñeca y ambos tobillos tenían restricciones improvisadas. Fue trasladada al Hospital Woodland, donde se observaron varias lesiones. Por ejemplo, una marca en su espalda cerca de su hombro derecho, moretones, erupciones, quemaduras y una nariz hinchada. Aquí está el relato que Sherry dio a las autoridades. El 2 de noviembre de 2016, mientras corría, una camioneta vehículo utilitario deportivo oscura pasó junto a ella, se detuvo y retrocedió. Una mujer en el asiento del copiloto pidió ayuda. Cuando Sherry se acercó al vehículo, notó que la mujer sostenía un revólver. La mujer dijo algo en el sentido de «No queremos lastimarte». Sherry puso su teléfono y auriculares en el suelo. No recordaba haber subido al vehículo ni cuánto tiempo estuvo allí. Despertó en una habitación con bridas en las muñecas y se dio cuenta de que había 2 secuestradoras, ambas mujeres hispanas. Sherry ayudó al FBI a crear bocetos de estas 2 misteriosas mujeres. Durante las siguientes semanas, las secuestradoras causaron todas las lesiones que se habían observado en Sherry. El 24 de noviembre de 2016, una de las secuestradoras llevó a Sherry al lugar donde fue encontrada en la Interestatal 5 y le dijo que saliera del vehículo. La policía dudaba seriamente de la historia de Sherry. Los secuestros de un adulto perpetrados por mujeres son extremadamente raros. Sin embargo, no lograron desmentir su relato. Apenas 4 días tras su hallazgo, Sherry solicitó a la Junta de Compensación para Víctimas de California. Recibió alrededor de 35 pagos, sumando más de $30,000. Utilizó gran parte de esto para asesoramiento de salud mental durante los años siguientes. La policía encontró ácido desoxirribonucleico masculino en la ropa interior de Sherry, lo cual fue inesperado porque Sherry nunca mencionó haber tenido contacto con un hombre. Los investigadores tardaron hasta 2020 en identificar la fuente. Del ácido desoxirribonucleico era de James Reyes, el exnovio de Sherry, quien vivía en una casa en Costa Mesa, California. Esto está a 583 millas al sur de Redding. La policía visitó a James el 10 de agosto de 2020. Al principio les mintió, pero luego admitió que estuvo con Sherry los 22 días. Ella no desapareció, se quedó en casa todo el tiempo,
sin salir ni una vez. Sherry le dijo a James que su esposo la había maltratado y quería escapar de él. Durante la estancia de Sherry, ella se causó lesiones a sí misma y le pidió a James que la marcara, lo cual él hizo usando una herramienta para quemar madera. Finalmente, Sherry dijo que extrañaba a sus hijos y quería irse. James la llevó de vuelta al norte de California. El FBI entrevistó a Sherry el 13 de agosto de 2020. 3 días después, le informaron que mentir a un oficial federal es un delito. Después de que la acusaron de fabricar su historia, Sherry lo negó. Insistió en que había estado diciendo la verdad. El 3 de marzo de 2022, Sherry Papini fue arrestada y acusada de hacer declaraciones falsas a un oficial de la ley federal y 34 cargos de fraude postal. El 18 de abril de 2022, Sherry se declaró culpable de un cargo de hacer declaraciones falsas y un cargo de fraude postal. Más tarde, fue condenada a 18 meses de prisión y se le ordenó pagar más de $300,000. En noviembre de 2022, Sherry ingresó a prisión. Su esposo Keith solicitó el divorcio y Sherry perdió la custodia de sus hijos. En agosto de 2023, Sherry Papini fue liberada de la prisión y se mudó con sus padres. Ahora pasamos a un resumen del documental Sherry Papini atrapada en la mentira. El documental abarcó los puntos clave de la historia de Sherry. Desapareció y reapareció 22 días después con un raro relato de secuestro. Sherry vio el documental como su oportunidad para decir la verdad, al menos según ella. Participó en varias entrevistas e incluso en una recreación del supuesto secuestro. Sherry compartió una nueva versión de lo ocurrido. Vale la pena mencionar que su historia involucra acusaciones contra James y Keith, lo cual los hombres han negado. Aquí está la nueva versión de los hechos de Sherry. Sherry salió con James en el 2003, pero no había alineación en sus deseos sexuales. Ella lo dejó y se casó con Keith. Sherry no mencionó a su primer esposo, David, en el documental. El matrimonio con Keith fue infeliz, lo que devastaba a Sherry internamente. Keith la sorprendió enviando mensajes de texto a otro hombre y le pidió que firmara un acuerdo postnupcial que le daría todo a él si se divorciaban. A pesar de firmar el acuerdo, Sherry inició un romance emocional con James justo antes de perder su empleo. Sherry se quedó en casa y Keith controlaba varios aspectos de su vida. Él controlaba su dinero y le prohibía hablar con él por la noche. Se sentía como un fantasma. A pesar de su infeliz matrimonio, Sherry quería terminar su aventura con James. Debía venir a Redding, California, para despedirse. El 2 de noviembre de 2016, mientras Sherry trotaba cerca de su casa, James se detuvo en un vehículo. Su teléfono celular cayó al suelo. Lo último que Sherry recordó fue agacharse para recoger su teléfono. Se despertó brevemente en el vehículo. La próxima vez que despertó, estaba encadenada en una habitación de la casa de James. Él le dijo que la estaba manteniendo a salvo y que tenía gente vigilándola cuando él estaba en el trabajo. James infligió heridas a Sherry, pero ella no está exactamente segura de lo que sucedió porque tenía más problemas de memoria. Él le dijo que la estaba lastimando para obtener gratificación sexual. Finalmente, Sherry accedió a fabricar la historia sobre las mujeres que la secuestraron para convencer a James de que la liberara. Después de que él la devolvió a California del Norte, Sherry ocultó la identidad de su atacante. Mintió porque estaba en peligro. James mencionó que la vigilaría. Además, Sherry no quería que su esposo, Keith, descubriera el affair porque perdería todo debido al acuerdo postnupcial. A pesar de su intención de mantener a James fuera de su narrativa, dejó una pista sobre su identidad. Afirmó que la madre de James era hispana, por lo tanto, culpaba a las mujeres hispanas conectadas a él. De hecho, su madre era irlandesa. Esencialmente, el argumento que Sherry hizo en el documental fue que solo mintió sobre la identidad de James. Afirmó que el resto de su historia era verdadero. Ahora, mi análisis. Estos son mis pensamientos sobre algunas áreas que me llamaron la atención en este caso. Primero, la pregunta principal explorada en el documental de Sherry Papini es si Sherry estaba mintiendo cuando acusó a James de secuestrarla. En mi opinión, Sherry perpetró una farsa. James no la secuestró. Aquí hay algunos de los factores que respaldan esta teoría.
Un primo de James observó a Sherry en la casa donde vivía James. Sherry desapareció y en 2 ocasiones durante ese tiempo. La historia de James coincidía con los datos de los teléfonos desechables y los registros de alquiler de coches. Sherry fue atrapada en una mentira sobre cómo su teléfono terminó en el suelo. Sherry sostuvo que de alguna manera quedó inconsciente justo después de que James interrumpió su carrera. ¿Cómo sería posible dejar a alguien inconsciente al instante? Es bastante difícil. Sherry tuvo una pérdida de memoria inexplicable para ese evento y otros momentos durante su calvario. Sherry se declaró culpable ante el gobierno federal, responsabilizándose de sus delitos. Este acuerdo contiene un anexo que explica la base factual para la declaración de culpabilidad. El anexo indica que Sherry admitió haber planeado y participado conscientemente en un secuestro falso. Le dijo a James dónde encontrarse con ella en Redding, California, para que él pudiera recogerla, y ella voluntariamente entró en el coche de alquiler que James estaba conduciendo. Sherry pasó mucho tiempo en el documental, ofreciendo explicaciones para estos diversos factores incriminatorios. Esto es realmente de lo que trataba el documental. Sherry quería convencer a la gente de que su improbable historia era en realidad la verdad. Elemento número 2. En el documental, el psicoterapeuta de Sherry comentó sobre la salud mental de Sherry y sobre su misteriosa pérdida de memoria. Afirmó que Sherry tenía lo que él denominó trastorno de personalidad autodestructiva. Esto no se reconoce como un diagnóstico formal en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o en el Clasificación Internacional de Enfermedades. Se incluyó en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 3R, que se publicó en 1987 como un trastorno provisional para un estudio más profundo, pero nunca llegó al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 4ª edición en 1994. El constructo fue excluido porque no había suficiente investigación confiable para validarlo como una entidad clínica distinta y estaba fuertemente influenciado por la teoría psicodinámica carece de respaldo empírico. La influencia de la teoría psicodinámica también se puede ver cuando el terapeuta de Sherry indicó que había roto un mecanismo de defensa difícil y ya no diría grandes mentiras. Los mecanismos de defensa tampoco están respaldados empíricamente. Aunque el trastorno de personalidad autodestructiva no es un diagnóstico formal, describe rasgos que son clínicamente relevantes. Por ejemplo, vergüenza internalizada, historial de trauma, impotencia aprendida y estrategias de afrontamiento maladaptativas. Según su terapeuta, Sherry tenía la tendencia a entrar en una relación insatisfactoria y crear una segunda vida secreta. Esta teoría es interesante, pero no concuerda con la personalidad autodestructiva. El terapeuta está describiendo a una persona que es impulsiva, irresponsable y busca sensaciones, no necesariamente a un individuo con impotencia aprendida. El terapeuta habló sobre cómo Sherry había recibido 5 años de tratamiento con desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, que significa desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular es una modalidad de tratamiento controvertida que incorpora un componente llamado prevención de exposición y respuesta, o ERP. Este componente, presente en varias versiones de la terapia cognitivo-conductual, ha existido por mucho tiempo. Se ha demostrado repetidamente que es efectivo. La otra parte de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular es la estimulación bilateral, que generalmente son movimientos oculares de lado a lado, pero también pueden ser cosas como golpeteos y la reproducción de tonos auditivos. Esta parte de la terapia no es efectiva. Es absurdo. No hay ninguna razón científica para creer que la estimulación bilateral ayuda a los clientes a superar los síntomas del trauma. Muchos estudios de investigación lo han demostrado. La popularidad de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular indica cómo algunos psicoterapeutas se han alejado de la práctica basada en evidencia hacia lo sensacionalista y lo que agrada a la multitud. Pseudociencia. Elemento número 3. El terapeuta de Sherry sugirió que su afirmación sobre la pérdida de memoria era verdadera, argumentando que ella experimentó amnesia disociativa. Aquí vemos otro concepto controvertido. La amnesia disociativa ocurre cuando una persona pierde acceso a recuerdos de eventos traumáticos o estresantes. Según la literatura de investigación, no hay evidencia convincente de amnesia específica para el trauma. La amnesia disociativa no existe. La pérdida de memoria atribuida a esta condición puede explicarse por el olvido ordinario, el fallo de codificación bajo estrés y el engaño.
La investigación muestra que los eventos traumáticos suelen recordarse con más vividez, no menos. Se recuerdan como pensamientos intrusivos y flashbacks. Esta afirmación sobre que Sherry tiene amnesia disociativa no es sorprendente viniendo de su terapeuta, porque muchos clínicos que usan desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular establecen la recuperación de recuerdos como un objetivo terapéutico. Hay toda una industria construida alrededor del concepto absurdo de memoria reprimida. Cuarto elemento, en mi opinión, esto es solo una teoría sobre lo que creo que sucedió en este caso. Sherry Papini apareció en el documental para montar otra farsa. En este, ella también interpretaría a la víctima. Ahora, en lugar de ser víctima de dos mujeres hispanas, es víctima de su exnovio. Sherry simplemente sustituyó una mentira por otra. A lo largo del documental, Sherry contó con el apoyo de varias personas, sus padres, sus abogados y su terapeuta. Hizo un intento desesperado por salvar su reputación, alegando que al principio no podía decir la verdad por miedo y vergüenza, pero ahora sí puede. Hubo una recreación del secuestro en el documental en la que aparecía Sherry. Esta era su gran oportunidad para manipular y controlar a las personas una vez más. Ahora el equipo de filmación la necesitaba. Sherry estaba al volante, al menos temporalmente. Esta recreación también fue una oportunidad para que Sherry mostrara cuánto le angustiaba revivir el secuestro. Podía demostrarle al mundo que estaba diciendo la verdad porque sus emociones nunca podrían mentir. La tendencia a buscar atención que Sherry ha demostrado repetidamente le dio a esa recreación el poder gravitacional de un agujero negro. Sherry no tenía escapatoria, debía participar. Al final del documental, Sherry preguntó a alguien fuera de cámara, presumiblemente un productor, ¿crees que esta película me hará más daño que bien? Esto concuerda con la gran falta de perspicacia de Sherry. Claramente, el documental dañó aún más su reputación. Una vez más demostró su deseo de ser engañosa. Sherry quería convencer a la gente de que mintió porque era una víctima, pero terminó demostrando sin lugar a dudas que nunca se le podría confiar. Ahora pasando a mis pensamientos finales. En mi opinión, el documental de Sherry Papini no estuvo bien hecho. Se pasaron por alto varias oportunidades para desafiar a Sherry y se promovió sin respaldo y en algunos casos conceptos terapéuticos desacreditados. La película difuminó la línea entre la atención informada sobre el trauma y la narración indulgente con el trauma. Incluso se añadió al mezcla el absurdo del polígrafo para buena medida. A Sherry se le dio exactamente lo que quería, una oportunidad para llamar la atención, provocar simpatía y promover una narrativa completamente centrada en ella. Aunque el documental logró revelar su patrón de engaño, lo hizo de la manera más ineficiente y crédula posible, ofreciendo a Sherry otra plataforma en lugar de responsabilidad. Esas son mis reflexiones sobre el caso de Sherry Papini. Gracias por ver, hablamos pronto. Más allá de la pregunta fácil de responder, ¿estaba mintiendo Sherry? Ella estaba. Hay otra pregunta clave. ¿Qué motivó a Sherry a desaparecer durante 22 días? Hubo una ganancia financiera como resultado de su engaño, pero no parece que ese fuera su motivo. Aquí está lo que creo que sucedió. De nuevo, esta es solo mi opinión. Sherry estaba buscando emoción fuera de su matrimonio. Estaba hablando con su exnovio James usando teléfonos desechables. Algunas discusiones trataban sobre sexo. Con el tiempo, la conversación se volvió más acalorada y los tipos de actos sexuales descritos se volvieron más extremos. Esto se fue acumulando con el tiempo. Era como una olla a presión. Sherry se emocionaba cada vez más, al igual que James, acerca de vivir estas experiencias sexuales, sobre cumplir la fantasía. Eventualmente, los sentimientos se volvieron tan intensos, Sherry rápidamente hizo planes para escaparse con James. Fue un momento de impulsividad. Estaba planeado, pero sin mucha anticipación. Cuando James recogió a Sherry en Redding, California, Sherry realmente no tenía mucha idea de lo que iba a suceder a continuación en cuanto a su vida con Keith. Ella simplemente estaba abandonando toda esa parte de su existencia.
Dejó su teléfono en el suelo junto con sus auriculares y estaba como despidiéndose de lo que había estado haciendo e invitando esta nueva aventura con James. Así que van a Costa Mesa, se quedan en su casa durante unas semanas. Existen todo tipo de encuentros sexuales, incluyendo aquellos que resultan en lesiones. Eventualmente Sherry se aburre de este viaje, está cansada de esto. Se da cuenta de que podría ser una mejor idea volver a su vida anterior. James la lleva de regreso a California del Norte, y Sherry inventa esta historia para ocultar el hecho de que tuvo un affair. Fue vergonzoso explicar que escapó para tener sexo con un exnovio. Para Sherry tenía más sentido inventar esta historia sobre ser secuestrada. Esperaba que con esta historia todo simplemente volvería a la normalidad. La policía nunca iba a encontrar a las dos mujeres hispanas porque no existían. Así que Sherry solo buscaba dejar todo esto atrás. Sin embargo, continuó hablando con la policía porque le gustaba la atención. Ser víctima de un delito grave y estar en las noticias nacionales se volvió algo atractivo. Así que cuando la contactaron para la entrevista que tuvo lugar el 13 de agosto, Sherry fue allí buscando más atención. Ella quería mantener esto en marcha. Inicialmente no lo hizo. Ella quería estar en el espejo retrovisor, pero en este punto estaba disfrutando un poco de la fama. Cuando los agentes le explicaron que sabían lo que había pasado, Sherry no estaba dispuesta a retractarse de su historia. Por eso finalmente fue condenada por hacer declaraciones falsas. Así que creo que esto fue realmente solo una aventura sexual. Como que toda esta historia fue sobre una mujer que estaba aburrida y quería tener actividades sexuales inusuales con alguien diferente. No creo que buscara dinero o fama al principio. Creo que esos dos deseos llegaron más tarde. Con el documental, por supuesto, Sherry tuvo otra oportunidad de estar en el centro del escenario y simplemente no pudo resistirse. Actuar en la película cumplía un deseo suyo. También le dio la oportunidad de repetir su historia sobre ser una víctima, excepto que en esta versión cambió quién era el victimario. Esa fue realmente la única diferencia. Su historia sigue siendo extremadamente difícil de creer. Parece bastante claro que Sherry está mintiendo. Este es uno de los temas centrales del relato. Sherry es alguien que simplemente no valora la verdad. Ella mentirá para conseguir lo que quiere y lo que suele buscar es atención. Creo que eso es una parte importante de su motivación. Así que se embarcó en esta aventura sexual y ahora está buscando atención. El futuro de Sherry es incierto, pero ojalá no vuelva a aparecer frente a cámaras de documentales.